El silencio en la habitación parecía interminable. Lucía, de 52 años, miraba con los ojos perdidos el teléfono móvil que aún mostraba el último mensaje de su esposo, una confesión breve, cruel, tan definitiva que parecía arrancarle el aire de los pulmones. Había otra mujer, y ya no había vuelta atrás. Lo que debería haber sido un episodio más de la vida adulta, un divorcio, una traición, un cambio de rumbo, se convirtió en algo físico insoportable. Su pecho comenzó a arder, una presión brutal la tumbó en el suelo, y en cuestión de minutos su respiración era apenas un hilo roto por el llanto. No fue solo dolor emocional, su corazón, literalmente, estaba a punto de rendirse. En urgencias, los médicos la recibieron con la sospecha inmediata de un infarto agudo de miocardio. Los síntomas eran claros: dolor torácico intenso, sudor frío, dificultad para respirar, mareo. Sin embargo, los exámenes iniciales desconcertaron al equipo. No había arterias bloqueadas, no había coágulos ni signos de obstrucción coronaria. Lo que encontraron fue un corazón debilitado, con una forma extraña en los ventrículos, casi como un globo deformado. Era el clásico signo del síndrome de Takotsubo, más conocido como el síndrome del corazón roto. Un diagnóstico que parecía extraído de la poesía, pero que en realidad es un fenómeno clínico reconocido desde hace décadas. El nombre Takotsubo proviene del japonés y significa trampa para pulpos, por la semejanza que adopta el ventrículo izquierdo del corazón en las imágenes médicas, una base amplia y un cuello estrecho como la vasija usada por los pescadores japoneses. El hallazgo fue descrito por primera vez en 1990 en Japón, y desde entonces ha fascinado a cardiólogos y psicólogos de todo el mundo. Lo inquietante es que el detonante no es una obstrucción física, sino un evento emocional extremo, una pérdida, un accidente, un miedo intenso, un shock inesperado. En el caso de Lucía, fue la traición de un amor que había sostenido durante más de 30 años. Los especialistas explican que en momentos de estrés agudo, el cuerpo libera una tormenta de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que actúan como un veneno sobre el corazón. En lugar de fortalecerlo, lo paralizan temporalmente, reduciendo su capacidad de bombear sangre. Es como si el alma, al desbordarse de dolor, ahogara al músculo que la sostiene. De hecho, los síntomas son tan parecidos a los de un infarto que muchos pacientes reciben al principio un tratamiento equivocado. Solo al analizar las coronarias limpias y la típica forma del ventrículo se llega a la conclusión: no es un ataque clásico al corazón, es un corazón roto en el sentido más literal. Lo impactante de este síndrome es que afecta en su mayoría a mujeres posmenopáusicas. Estudios clínicos muestran que casi el 90% de los casos registrados corresponden a mujeres entre 45 y 70 años. Los investigadores sugieren que la disminución de estrógenos, hormonas que también tienen un papel protector sobre el sistema cardiovascular, vuelve al corazón más vulnerable a los embates de la adrenalina. Así, lo que la cultura popular siempre intuyó, que el corazón femenino es más sensible a las emociones, encuentra una inquietante validación científica. No se trata de fragilidad romántica, sino de una fisiología que responde intensamente al dolor. Lucía, tendida en la camilla, no entendía de estadísticas ni de neurohormonas. Lo único que sabía era que su vida entera se desmoronaba y que su corazón, su compañero silencioso, parecía decidir que tampoco podía seguir. Al escuchar al cardiólogo pronunciar las palabras síndrome del corazón roto, un escalofrío recorrió la sala. El lenguaje clínico se mezclaba con la metáfora más antigua, el corazón como centro del amor, de la vida, de la pérdida. ¿Era posible que una emoción lo hubiera dañado tanto como un cuchillo o un disparo? La ciencia ha tratado de responder esta pregunta con resonancias magnéticas, ensayos clínicos y modelos experimentales. Pero lo cierto es que cada caso lleva consigo un trasfondo de historia, de memoria, de simbolismo. El corazón, en todas las culturas, ha sido considerado el asiento del alma. En Egipto se pesaba en la balanza de la eternidad, en el cristianismo es el símbolo del amor divino, en el lenguaje cotidiano decimos «se me rompió el corazón» para hablar de una pérdida. Tal vez lo que los antiguos intuían ahora se hace evidente en los hospitales: el alma y el cuerpo no son enemigos, sino espejos. Y cuando el alma se quiebra, el cuerpo responde. Lucía sobrevivió a aquella primera noche gracias a los cuidados médicos. Su corazón, debilitado, tardaría semanas en recuperar su fuerza. Pero lo que nadie podía asegurarle era cómo sanar el vacío que había quedado dentro de ella. La medicina ofrecía betabloqueadores, reposo, controles constantes.
La psicología hablaba de duelo, resiliencia, terapia cognitiva. Sin embargo, ni un diagnóstico ni una receta podían prometerle que el dolor desaparecería. Porque, más allá del músculo, el verdadero desafío estaba en aprender a vivir con una herida invisible, una grieta que se extendía desde el pecho hasta lo más profundo de su ser. La historia de Lucía no es única. Miles de pacientes en todo el mundo llegan a los hospitales con síntomas idénticos, un dolor de pecho súbito tras recibir noticias devastadoras. Puede ser la muerte de un hijo, la quiebra de un negocio, una catástrofe natural. En todos los casos, el corazón refleja lo que la mente y el alma no saben cómo procesar. Y aunque la tasa de recuperación es alta, la mayoría de los corazones vuelven a su forma normal en semanas, hay un riesgo real, cerca del 5% de los casos resultan fatales. Es un recordatorio brutal de que el dolor emocional puede ser tan letal como el físico. El síndrome del corazón roto se convierte entonces en una frontera entre la ciencia y la metáfora, entre la biología y el misterio humano. Nos obliga a replantearnos preguntas fundamentales: ¿qué poder tiene el dolor sobre nuestra vida? ¿Puede un recuerdo, una palabra, un abandono ser tan dañino como una enfermedad? ¿Hasta qué punto somos vulnerables a lo que sentimos? Lucía, en medio de su fragilidad, se convirtió en una respuesta viviente a esas interrogantes. Su cuerpo demostraba lo que los poetas y filósofos siempre habían dicho, que no existe mayor arma que el desamor, ni herida más profunda que la del alma. Esa noche, mientras los monitores parpadeaban junto a su cama, Lucía cerró los ojos y sintió que su vida se dividía en un antes y un después. No sabía aún que los médicos escribirían su caso en los registros clínicos, ni que sus hijas recordarían ese día como el momento en que casi la perdieron. Ella solo sabía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Su corazón latía débil, pero seguía latiendo. Y aunque roto, aún guardaba una verdad esencial, que el dolor no solo se siente, también se encarna. La traición no se mide en palabras ni en hechos aislados, sino en la fractura que provoca en la confianza, ese hilo invisible que sostiene la vida compartida. Lucía lo descubrió al ver el brillo vacío en los ojos de su esposo, cuando ya no había excusas ni silencios capaces de disfrazar la verdad. Lo que vino después no fue solo un derrumbe emocional, sino un eco constante que desgarraba su cuerpo. Cada recuerdo de los años compartidos, cada gesto de cariño que ahora se tenía de mentira, golpeaba como una descarga eléctrica en su pecho debilitado. La infidelidad no solo destruye un vínculo, perfora la identidad, hace tambalear los cimientos de quien creyó en un para siempre. Los médicos le explicaron que lo que sentía no era extraño. En muchos casos, el síndrome del corazón roto aparece tras rupturas sentimentales, divorcios inesperados o revelaciones de engaños. En un estudio realizado por la Clínica Mayo, casi el 30% de los pacientes diagnosticados con Takotsubo tenían como desencadenante una pérdida afectiva. Lo llamativo es que no se trataba solo de la tristeza, sino del impacto brutal de la traición. El cerebro, al interpretar el abandono como una amenaza vital, libera una avalancha de hormonas del estrés que desestabilizan al corazón. La infidelidad, por tanto, no se queda en el ámbito de lo psicológico, se convierte en una descarga biológica, un rayo que atraviesa carne y sangre. Lucía revivía la escena una y otra vez. Las risas compartidas, los viajes, las promesas, todo se transformaba en una especie de espejismo cruel. La sensación de vacío la consumía, y aunque los médicos insistían en la necesidad de reposo, ella apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a su esposo con otra mujer, y el dolor le apretaba el pecho como una mano invisible. El cardiólogo le habló de la importancia de acompañar el tratamiento físico con atención psicológica, pero Lucía se resistía. «No estoy loca, es mi corazón el que duele», decía. Y tenía razón. Porque el dolor de la traición es, en sí mismo, un diagnóstico que no se cura con una simple terapia de palabras. Los investigadores han descrito como la pérdida de confianza en una relación íntima activa las mismas zonas cerebrales vinculadas al dolor físico. Un estudio de la Universidad de Michigan demostró que cuando una persona experimenta rechazo amoroso, se activan en el cerebro las regiones relacionadas con las quemaduras o golpes físicos. La infidelidad, entonces, no solo hiere el alma, quema las conexiones neuronales, erosiona la memoria, altera la percepción del yo. Por eso Lucía no podía distinguir entre la opresión en el pecho y el nudo en su garganta. Para ella, todo era lo mismo, un cuerpo que gritaba lo que la mente no sabía procesar. Con el paso de los días, la noticia de la traición se convirtió en un rumor dentro de la familia.
Sus hijas confundidas intentaban consolarla, pero también lidiaban con su propio dolor. La infidelidad no destruye solo a dos personas, hiere a todo un círculo cercano, esparce cenizas que manchan recuerdos colectivos. Lucía lo veía en los ojos de su hija menor, que de pronto hablaba con rabia hacia su padre, y en el silencio de la mayor, que evitaba cualquier conversación. La familia entera, como un organismo, parecía enfermar con el corazón de Lucía. Y aunque los médicos hablaban de recuperación física, la herida emocional seguía expandiéndose como una mancha imposible de detener. Los expertos en psicología del apego explican que el ser humano está diseñado para vincularse. Cuando una relación profunda se rompe, sobre todo de manera abrupta, el cerebro entra en un estado de alarma. Es lo que llaman duelo complicado, la imposibilidad de aceptar lo ocurrido, la obsesión constante con el recuerdo, la dificultad para proyectarse hacia el futuro. En esos estados, la persona queda atrapada en una especie de círculo vicioso. Cuanto más piensa en la traición, más dolor físico siente, y cuanto más duele el cuerpo, más difícil resulta olvidar. En Lucía ese círculo se expresaba en su corazón debilitado, como si cada latido fuera un recordatorio de lo que había perdido. El síndrome del corazón roto suele ser reversible, pero no siempre deja intacto el alma. Para Lucía, el diagnóstico no fue un cierre, sino un espejo. Cada electrocardiograma mostraba una mejoría, pero cada amanecer seguía siendo un campo de batalla. El mundo exterior parecía pedirle que continuara con su vida, que retomara rutinas, que se levantara y siguiera adelante. Sin embargo, ¿cómo hacerlo cuando hasta el cuerpo se negaba a olvidar? El desamor se había convertido en una cicatriz interior, y aunque los médicos decían que su corazón volvería a latir con normalidad, ella intuía que algo en su interior jamás sería igual. La infidelidad, cuando se acompaña de este síndrome, revela algo perturbador, que el amor, además de emoción, es una necesidad biológica. Los vínculos no son solo románticos, son anclajes vitales que sostienen el equilibrio interno. Y cuando se quiebran, el organismo entero lo interpreta como una amenaza a la supervivencia. En ese sentido, el corazón roto no es una metáfora literaria, es una manifestación del cuerpo que grita su desesperación. Lucía lo aprendió en carne propia, con cada noche de insomnio, con cada examen médico, con cada lágrima que le recordaba que no se trataba de una historia de ficción, sino de la más cruel de las realidades. Al final de ese mes, Lucía comprendió que su recuperación no dependía solo de medicamentos, sino de un lento proceso de reconstrucción interior. Su corazón podía volver a latir con fuerza, pero debía aprender a vivir con la herida invisible que la infidelidad había dejado en su ser. Y en ese aprendizaje entre la ciencia que describía su síndrome y el silencio que gritaba dentro de ella, entendió que el verdadero desafío no era sanar el músculo, sino rescatarse a sí misma del abismo del desamor. El hospital olía a desinfectante y a silencio. Lucía permanecía tendida, conectada a monitores que dibujaban en pantallas verdes los latidos de su corazón. Cada pitido era un recordatorio de que seguía viva, aunque la vida le pesara más que nunca. El médico de guardia, un cardiólogo de rostro sereno, se acercó con la carpeta de resultados en mano. No es un infarto clásico, le explicó con voz calmada, lo que tiene es un síndrome llamado Takotsubo, también conocido como síndrome del corazón roto. Lucía escuchaba, pero las palabras parecían atravesarla sin asentarse. Todo lo que entendía era que su dolor tenía nombre, y que ese nombre estaba escrito en el lenguaje del cuerpo. En el informe se leía lo que sus ojos no querían aceptar: disfunción del ventrículo izquierdo, fracción de eyección reducida, alteración transitoria de la contractilidad. Para cualquier médico eran signos técnicos, medibles y analizables. Para Lucía eran la prueba de que su corazón se había rendido ante el peso de la traición. El cardiólogo explicó que en este síndrome el corazón adopta una forma anómala, como un globo con cuello estrecho, lo que dificulta que bombee sangre con eficacia. El hallazgo, confirmado en el ecocardiograma, era inconfundible. No había arterias obstruidas, no había placas de colesterol. Lo que fallaba no era el flujo sanguíneo, sino la respuesta del corazón a un torrente de hormonas liberadas en exceso. La medicina había estudiado este fenómeno con creciente interés en las últimas décadas. Investigaciones de la Universidad de Harvard y de centros japoneses demostraron que en episodios de estrés agudo, los niveles de adrenalina en sangre pueden ser 2 o 3 veces más altos de lo normal. Esta sobredosis química, en lugar de fortalecer al corazón para resistir, lo debilita hasta paralizarlo temporalmente.
Es una paradoja cruel. El mismo mecanismo que debería protegernos de un peligro externo se convierte en verdugo cuando el peligro nace de dentro, del alma herida. En ese cruce entre biología y emoción, Lucía era un ejemplo viviente de cómo la ciencia y la vida cotidiana se entrelazan. Los enfermeros hablaban en voz baja, conscientes de que el dolor de Lucía no era solo clínico. El diagnóstico era claro, pero la cura no estaba asegurada. Aunque el Takotsubo suele revertirse en días o semanas, existe un riesgo de complicaciones graves, arritmias, insuficiencia cardíaca, incluso la muerte súbita. Los estudios registran que aunque el pronóstico general es favorable, cerca del 10% de los pacientes requieren cuidados intensivos prolongados y un pequeño porcentaje no logra sobrevivir. Para Lucía esas cifras no eran estadísticas frías, eran el reflejo de la fragilidad de su cuerpo y del abismo que se abría bajo sus pies. A lo largo de la historia de la medicina, los casos de corazones debilitados por emociones extremas han fascinado a los investigadores. En la década del 2000, se publicaron artículos en la revista New England Journal of Medicine que confirmaban que los pacientes con Takotsubo presentaban lesiones similares a las de un infarto, pero sin bloqueo en las arterias. Era la primera vez que la comunidad científica aceptaba, con pruebas sólidas, que el estrés emocional podía desencadenar una crisis cardíaca real. Lo que antes era un rumor de poetas y filósofos, morir de amor, un corazón roto, se convertía en un diagnóstico médico con nombre, definición y protocolo. Lucía escuchaba estas explicaciones con un nudo en la garganta. Los médicos la tranquilizaban, su corazón se va a recuperar. Pero ella sabía que lo que se había quebrado iba más allá del músculo. Mientras su cuerpo se sometía a exámenes, su mente se debatía entre recuerdos, reproches y un silencio ensordecedor. No podía dejar de preguntarse cómo algo tan intangible como una mentira podía haberla llevado a una cama de hospital. La ciencia ofrecía respuestas, pero ninguna calmaba el desgarro que sentía en el alma. Los estudios de neurocardiología muestran que el corazón y el cerebro están conectados por una red de nervios que permiten una comunicación constante. No es casual que las emociones impacten directamente en la fisiología cardíaca. Investigaciones del Earth Institute sugieren que el corazón tiene un campo electromagnético propio, capaz de influir en la actividad cerebral. Desde esta perspectiva, el corazón no es solo una bomba de sangre, es un órgano sensible, capaz de responder a los estados emocionales. Lo que Lucía vivía era una confirmación dolorosa de esta teoría. Su mente había recibido el golpe de la traición, pero fue su corazón el que pagó la factura. El diagnóstico médico fue, en cierto modo, un alivio. No era un infarto, no había arterias obstruidas, no estaba condenada a una cirugía. Pero también fue una condena simbólica, vivir con la certeza de que el dolor emocional podía derribarla en cualquier momento. Lucía miraba la pantalla del monitor con una mezcla de gratitud y miedo, sabiendo que cada latido era un regalo y, al mismo tiempo, un recordatorio de su vulnerabilidad. La medicina podía darle un nombre a su mal, pero no podía arrancarle la sensación de vacío que le oprimía el pecho. En ese cruce de ciencia y vida, de cifras y lágrimas, se revelaba una verdad profunda: el cuerpo no distingue entre el dolor físico y el emocional. Ambos se entrelazan, ambos dejan cicatrices. Y aunque la medicina avance en sus descubrimientos, sigue existiendo un territorio donde lo clínico no alcanza, donde solo la reflexión y la resiliencia pueden dar sentido al sufrimiento. Para Lucía, ese territorio era su propio corazón, un campo de batalla donde la biología y el alma luchaban por la supervivencia. Lucía había regresado a casa después de semanas de controles médicos. El eco del hospital aún la acompañaba, pero ahora el silencio de su habitación parecía más pesado que cualquier máquina. Allí, en medio de fotografías familiares y recuerdos compartidos, descubría que lo más difícil no era sobrevivir al síndrome del corazón roto, sino comprender que el dolor no se limitaba al cuerpo. Había algo más profundo, una herida invisible que ninguna resonancia podía mostrar. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía que el verdadero peso no estaba en su ventrículo debilitado, sino en esa grieta que cruzaba el alma, un espacio vacío donde antes habitaba la certeza de ser amada. El corazón, más allá de su función biológica, ha sido símbolo de vida y de amor desde que la humanidad aprendió a nombrar sus emociones. En Egipto, era el órgano que se pesaba frente a la pluma de Maat para decidir el destino del difunto en el más allá. En la tradición cristiana, el corazón de Jesús arde como representación de la compasión divina. En culturas indígenas, el corazón es visto como un tambor que resuena con el latido de la tierra.
Todo esto revela una verdad compartida: el corazón no es solo músculo, es también metáfora. Cuando se rompe, no duele únicamente el cuerpo, se resquebraja la percepción del mundo, se tambalea el sentido de la existencia. Lucía lo intuía sin haber leído tratados de antropología ni textos sagrados. Al mirarse al espejo, sentía que no reconocía a la mujer reflejada. Su piel estaba intacta, pero su esencia había cambiado. El lenguaje de su alma hablaba en suspiros prolongados, en lágrimas que llegaban sin aviso, en un cansancio que no se aliviaba con horas de sueño. Era como si cada fibra de su ser gritara una verdad que el diagnóstico médico no podía traducir: que el corazón roto no se sana con pastillas, sino con un proceso lento de reconstrucción interior. Y que ese proceso, doloroso y misterioso, exige escuchar las voces que vienen desde lo más hondo. La ciencia reconoce hoy lo que antes era intuición poética. Estudios en psiconeuroinmunología demuestran que las emociones influyen directamente en el sistema inmunológico, que el estrés prolongado debilita las defensas y altera la capacidad de cicatrización del cuerpo. De la misma manera, la espiritualidad enseña que el alma, cuando no encuentra consuelo, enferma al cuerpo que la sostiene. En Lucía, estas dos miradas coincidían: su diagnóstico era real, medible, pero también era un lenguaje simbólico de su propio duelo. El corazón había expresado lo que ella no pudo poner en palabras, que el abandono había perforado su esencia más allá de lo físico. En las noches más oscuras, cuando el insomnio la vencía, Lucía recordaba las historias de sus abuelas, mujeres que hablaban de mal de amores con la misma seriedad que de una enfermedad. Aquellas frases que antes le parecían supersticiones ahora cobraban un sentido nuevo. Tal vez la sabiduría popular sabía, sin necesidad de laboratorios, que el dolor del alma se imprime en el cuerpo. Y quizá esa misma memoria cultural, transmitida en canciones, rezos y rituales, guardaba la clave para sanar. Porque el lenguaje del alma no se expresa en informes médicos, sino en símbolos, en gestos, en la capacidad de volver a creer. Algunos investigadores en psicología transpersonal sugieren que las crisis emocionales profundas pueden ser puertas de transformación espiritual. El síndrome del corazón roto, desde esta perspectiva, no es solo una enfermedad, sino una metáfora encarnada. El alma se quiebra para obligar a la persona a mirar hacia adentro, a replantearse el sentido de su vida. En Lucía, esa posibilidad aún era una idea lejana, pero comenzaba a sembrarse en su conciencia. Quizás su dolor, tan devastador, era también un llamado a renacer de otra manera, a descubrir una fuerza que hasta entonces desconocía. El corazón como símbolo tiene un lenguaje universal. Cuando decimos que alguien no tiene corazón, no hablamos de anatomía, sino de ausencia de compasión. Cuando decimos que alguien entrega su corazón, no pensamos en un órgano, sino en la totalidad de su ser. En ese mismo sentido, Lucía comprendía que su corazón roto hablaba más allá de la biología. Era un lenguaje de pérdidas, de lealtades quebradas, pero también de oportunidades escondidas. Tal vez, pensaba en sus horas más reflexivas, ese dolor era una especie de espejo, duro, cruel, pero capaz de mostrarle quién era realmente y que necesitaba cambiar. Así, entre consultas médicas y silencios prolongados, Lucía comenzó a entender que el camino de la sanación no pasaba únicamente por la recuperación física. Su corazón, con el tiempo, volvería a bombear con fuerza. Pero lo esencial era aprender a leer lo que ese órgano le había querido decir. En el fondo era un mensaje cifrado del alma: no ignores tu dolor, no lo escondas, no lo disfraces. Porque cuando el cuerpo se rompe, es señal de que la vida exige ser escuchada en un nivel más profundo. Y en esa escucha, aunque el dolor no desaparezca, puede nacer una nueva forma de comprenderse a sí misma. Los días pasaron como un río lento, cargado de cansancio y silencio. Lucía seguía con sus controles médicos, y los exámenes confirmaban que su corazón comenzaba a recuperar fuerza. Sin embargo, ella sabía que la verdadera batalla no se libraba en las paredes de su ventrículo izquierdo, sino en los pasillos invisibles de su memoria y de su espíritu. El diagnóstico había sido un punto de quiebre, pero no un final. Ahora empezaba el proceso más complejo: sobrevivir al dolor y transformarlo en aprendizaje. Y para ello, comprendió, necesitaba más que medicamentos, necesitaba un puente entre la ciencia que la sostenía y la espiritualidad que le daba sentido. Los médicos le recetaron beta-bloqueadores y le recomendaron ejercicio suave, descanso y alimentación equilibrada. Todo esto era esencial para que el corazón recuperara su fuerza. Pero junto a esas indicaciones, Lucía buscó en otros lugares un refugio que la medicina no podía darle.
Comenzó a asistir a sesiones de meditación guiada, aprendió técnicas de respiración que calmaban la tormenta de su mente, y poco a poco descubrió que el silencio podía ser un bálsamo. No se trataba de negar su dolor, sino de reconocerlo y darle espacio para expresarse sin destruirla. El cuerpo se fortalecía, pero también lo hacía su espíritu, como si ambos trabajaran en paralelo para reconstruir lo perdido. La ciencia respalda cada vez más la eficacia de estas prácticas. Investigaciones en el ámbito de la psiconeurocardiología muestran que la meditación reduce los niveles de cortisol y estabiliza la frecuencia cardíaca, creando un entorno más favorable para la recuperación del corazón. Estudios del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos han demostrado que técnicas de mindfulness ayudan a disminuir los síntomas de ansiedad y depresión en pacientes con problemas cardiovasculares. En otras palabras, la espiritualidad no es solo un consuelo subjetivo, también es medicina. Y en la vida de Lucía, esta unión se volvía evidente. Cada respiración consciente era una dosis de calma que complementaba a sus medicamentos. Pero el camino no era recto. Había días en que el recuerdo de la infidelidad la arrojaba de nuevo al abismo. Entonces su pecho se apretaba y la respiración se volvía irregular. Fue en esas recaídas donde comprendió la importancia del acompañamiento humano. Aceptó iniciar terapia psicológica, donde pudo hablar de su dolor sin temor a ser juzgada. Allí entendió que la traición había afectado no solo su presente, sino también antiguas heridas no resueltas, memorias enterradas que ahora salían a la luz. La ciencia ofrecía un diagnóstico, la psicología, un mapa del alma. Ambas se unían para darle un camino de sanación más completo. La espiritualidad aportaba otro pilar, el sentido. Lucía comenzó a leer sobre resiliencia, sobre la capacidad del ser humano de transformarse a partir del dolor. Descubrió relatos de otras mujeres que habían pasado por lo mismo y habían renacido más fuertes, con un corazón no intacto, pero sí más sabio. Comprendió que sobrevivir no significaba olvidar, sino integrar la experiencia como parte de su historia. El corazón roto no era un enemigo, sino un maestro. Y en esa comprensión, comenzó a sentir que la herida se transformaba lentamente en cicatriz, y la cicatriz en testimonio de que la vida puede continuar después de la pérdida. El puente entre ciencia y espiritualidad se volvía visible en cada paso. Los médicos monitoreaban su progreso físico, la psicología la acompañaba en su duelo, y la meditación le permitía conectar con una fuerza interior que no sospechaba tener. En esa combinación de saberes, Lucía entendió que la recuperación no era lineal ni inmediata, pero sí posible. Y que quizás en el fondo el síndrome del corazón roto no era solo una enfermedad, sino un lenguaje que el cuerpo usaba para gritar: escucha, cambia, renace. La vida le había mostrado que no podía controlar lo que otros hacían, pero sí cómo responder ante ello. Y aunque aún quedaban lágrimas por derramar, Lucía comenzaba a experimentar destellos de esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, sino una esperanza nueva, consciente, nacida del dolor, fortalecida por la ciencia y nutrida por el alma. El amanecer entraba tímido por la ventana, iluminando con suavidad la habitación donde Lucía descansaba. Ya habían pasado meses desde aquella noche en que su corazón, traicionado por las emociones, estuvo a punto de rendirse. El eco de la infidelidad seguía presente, pero ahora era distinto. Ya no era un golpe que la derribaba, sino una cicatriz que le recordaba lo que había sobrevivido. Al mirarse al espejo, veía en sus ojos un cansancio nuevo, pero también una fuerza inesperada. Había descubierto que la vida no siempre devuelve lo perdido, pero sí ofrece la posibilidad de comenzar de nuevo con una mirada distinta. La recuperación médica se había consolidado. Los exámenes confirmaban que la función de su corazón era casi normal, como si aquel episodio hubiera sido un paréntesis doloroso en su historia clínica. Sin embargo, Lucía sabía que dentro de ella nada volvería a ser igual. El músculo se recuperaba, pero el alma se había transformado. Cada latido era ahora un recordatorio de su fragilidad, pero también de su resiliencia. Aprendió que no hay contradicción en estar rota y fuerte al mismo tiempo. La grieta se convierte en una puerta por donde entra una luz distinta, una claridad que antes no conocía. El proceso de renacer no había sido fácil. Hubo noches de llanto interminable, días en que la soledad se sentía como un abismo, momentos en que pensó que no lograría levantarse. Pero poco a poco los rituales sencillos de la vida comenzaron a devolverle color: preparar una taza de té, salir a caminar bajo el sol, escuchar la risa de sus hijas.
En esos gestos cotidianos comprendió que la sanación no siempre viene de grandes revelaciones, sino de la capacidad de abrazar lo pequeño, lo simple, lo presente. Allí descubrió que el corazón no solo late para sostener la vida, sino para recordarnos que cada instante tiene valor. La ciencia podía describir con precisión cómo el ventrículo izquierdo recuperaba su forma y su fuerza. Podía registrar que la avalancha de hormonas del estrés se había calmado, que las arritmias desaparecían, que la circulación era estable. Pero la ciencia no podía medir el nuevo significado que Lucía otorgaba a su existencia. Eso pertenecía al terreno de lo espiritual, donde las preguntas no buscan respuestas definitivas, sino caminos de sentido. Allí, en ese espacio íntimo, Lucía decidió que su corazón no sería recordado solo como víctima del dolor, sino como testigo de su capacidad de renacer. En distintas culturas el renacimiento ha sido símbolo de transformación: el ave fénix que surge de sus cenizas, el loto que florece en medio del barro, la mariposa que rompe su crisálida. Lucía encontraba en esas imágenes un espejo de su propio proceso. Su dolor no desapareció, pero dejó de ser una prisión para convertirse en raíz. Una raíz que, aunque enterrada en tierra oscura, era capaz de sostener la vida que aún se abría paso. Descubrió que el corazón roto no era el final de su historia, sino el inicio de una etapa donde la vulnerabilidad se convertía en sabiduría. Renacer con un corazón nuevo no significaba negar el pasado. La traición seguía allí como un capítulo imborrable. Pero ahora era parte de una narrativa más amplia, una que incluía no solo pérdida, sino también aprendizaje. Lucía entendió que el verdadero poder no estaba en olvidar lo ocurrido, sino en integrarlo sin dejar que la definiera. Ya no era solo la mujer engañada ni la paciente con un diagnóstico extraño. Era alguien que había atravesado el dolor más profundo y había encontrado, en el mismo lugar donde estuvo a punto de morir, la chispa de una nueva vida. La última revisión médica concluyó con una frase que resonó en su mente como un mantra: su corazón está bien. Lucía sonrió, no porque creyera que todo estaba resuelto, sino porque esas palabras confirmaban algo más grande, que la vida le daba una segunda oportunidad. Y en ese instante comprendió que el verdadero milagro no era haber sobrevivido, sino haber aprendido a vivir con un corazón distinto. Un corazón que ya no buscaba completarse en otro, sino que encontraba en sí mismo la fuerza para latir, día tras día, con la certeza de que incluso lo roto puede volverse hermoso. El síndrome del corazón roto es más que un diagnóstico médico, es un recordatorio de que la frontera entre lo emocional y lo físico es mucho más tenue de lo que solemos creer. La historia de Lucía es la de miles de personas en el mundo que han descubierto, a través del dolor, que el cuerpo no calla lo que el alma grita. La traición, el desamor, la pérdida o el miedo extremo pueden ser detonantes tan potentes que el corazón, órgano de vida y símbolo de amor, se doblega bajo su peso. La ciencia lo describe con términos precisos: disfunción transitoria, tormenta de catecolaminas, recuperación del ventrículo. Pero detrás de cada dato clínico existe un ser humano enfrentando el abismo de su vulnerabilidad. Lo fascinante y a la vez perturbador de este síndrome es que confirma una verdad antigua: las emociones no son un adorno de la existencia, son su motor. El dolor no es solo un estado del ánimo, sino una fuerza capaz de alterar la biología más íntima. Y al mismo tiempo la resiliencia, el acompañamiento, la espiritualidad y el amor propio tienen el poder de revertir lo que parecía insalvable. Lucía, como tantos otros, descubrió que su corazón podía romperse y, sin embargo, volver a latir con una fuerza distinta, renovada por la experiencia. El síndrome del corazón roto nos invita a reflexionar sobre el misterio de la vida humana: ¿qué somos, sino una unión inseparable de cuerpo y alma? La medicina puede estabilizar el músculo, pero solo el sentido y la esperanza pueden sanar la herida invisible. En ese cruce de caminos, la ciencia y la espiritualidad no se contradicen, se complementan. Una aporta comprensión y tratamiento, la otra significado y transformación. Lucía no volvió a ser la misma después de su diagnóstico, y quizá esa sea la enseñanza más profunda: que el dolor no siempre destruye, a veces redibuja la vida. Su corazón roto se convirtió en un maestro silencioso, un recordatorio de que lo frágil también es fuerte, de que lo roto también puede ser bello. Y aunque la cicatriz permanezca, late en ella una certeza: que incluso en medio de la traición, de la pérdida y del sufrimiento, el corazón, músculo y símbolo, sigue siendo el lugar donde la vida insiste en renacer.